Bueno, y finalmente tenemos el espectrómetro de masa. ¿Cómo venimos con el tiempo? Y cuarto, no pierdo, qué ánimo. Esperen que voy a sacar el sonido del celular, si no me va a enloquecer. Bueno, el espectrómetro de masa. Eh, Normalmente el detector está en el mismo cuerpo del cromatógrafo, al salir del columna, ahí está el detector. Acá es un módulo casi tan igual como el tamaño del equipo del cromatógrafo. ¿Por qué? Porque, bueno, hay que generar una corriente de electrones, se trabaja alto vacío, tiene toda una mecánica, una tecnología especial que es muy difícil de generar. Entonces, requiere un módulo aparte. Se usa mucho para análisis de alimentos, obviamente, pesticidas, toxinas. Normalmente cuando hay muchos residuos, se trabaja con este detector. Primero porque es muy sensible para los residuos y segundo porque te permite determinar las moléculas, que es la diferencia en los otros detectores, determina que algo pasa, pero no sabemos cuál es la química de esa molécula que pasó ahí. En cambio, este no solo determina que pasa la molécula, sino que te dice qué estructura química tiene. Acá está, ¿ve? Información estructural para identificar y cuantificar. O sea que este detector permite identificar y cuantificar la molécula que pasó, que se separó en el cromatógrafo. Tiene una fuente de ionización, una unidad de separación. Bueno, lo que está separando acá no es lo que separó la columna, está separando los iones que se formaron. Al pasar la muestra se la ioniza la muestra y se la fragmenta. Tiene una unidad de separación de esos iones para detectar el detector de iones. La señal depende de la concentración del flujo de la fase móvil y de la relación a speed del sistema. Bueno, son todos detalles técnicos de cómo se hace el funcionamiento. Porque obviamente lo que va a entrar a un detector de masa es, si inyectamos poquita muestra arriba, lo que entra al detector de masa es una pequeñísima parte de ese poquito que inyectamos. Normalmente la columna se le hace una derivación que va al detector de masa, el resto de la columna sigue con la muestra y pasa, por ejemplo, por un detector de ionización de llama. Bien. Bueno, acá que vemos los distintos tipos de detectores de masa. El primero que se hizo fue este, que es con un imán. Acá hay un imán. Entonces, se ioniza la muestra. Hay dos formas de ionizar. Acá tenemos con electrones. Se ioniza la muestra con un chorro de electrones. Esos electrones normalmente van a 70 electronvoltios. La ioniza la muestra entra ionizada al masa y eso, en forma que entra ionizada, se fragmenta siempre de la misma manera. Eso es característica de cada molécula, la forma en que se va a fragmentar. Se fragmenta y el imán, como son fragmentos de distintos tamaños, ese imán los separa. ¿Ven? Acá van algunos, los más pesados, los intermedios, los más pequeñitos. Entonces, cada iones que se forman fragmentados de una molécula determinada, ese patrón de fragmentación es lo mismo, eso nos permite saber cuál es la molécula y después cae a un registrador o un separador de los iones, donde ahí dice, bueno, hay tanto de este, tanto de este y tanto de este, iones que se formaron al pasar tal molécula por el detector de masa. Hay otro que se llama de tiempo de vuelo, fíjense, se ioniza, se fragmenta, los más pesados vuelan menos, los intermedios vuelan hasta la mitad y los más livianitos vuelan hasta el final, por eso se llama tiempo de vuelo. Entonces entran todos los iones, los más chiquititos van a ir más lejos, los intermedios quedan más y los más pesados caen enseguida. El de cuadrupolo, a veces hay hasta tres, por ejemplo, acá hay un ejemplo de cuadrupolo, ¿ves? Tienen cuatro polos, dos negativos, dos positivos. Se ioniza la muestra con el chorro de electrones, acá sale la columna, el chorro de electrones la ioniza, acá se forma esta nube, ven, están las moléculas ionizadas, entra al detector, se fragmenta y van los fragmentos. Bueno, cuando es uno solo, ahí mismo se registra. Si no, pasa de nuevo por otro y se siguen separando para lograr una perfecta separación estructural y dar mayor precisión al análisis. Hasta tres cuadrupolos suelen tener estos detectores de masa. El que tenemos en el nuestro es de un solo cuadrupolo, humildemente nosotros no nos dio el cuero nada más que para ese.
Y después está la trampa de iones. Se mete dentro de una trampa y ahí en esa trampa se separan los iones, digamos. Como pasan por la trampa, algunos pasan más rápido, otros más lento, y entonces de esa manera permite separar los iones. ¿Cómo se ve en el cromatograma? Igual que todos los cromatogramas, se ven los picos, porque claro, usamos la señal de que entró una molécula al detector de masa para transformarlo en un pico. El pico nos dice que está saliendo esa sustancia, nos da la concentración por la altura del área del pico, pero todavía no sabemos ahí la estructura. La estructura sabemos porque asociada a ese pico que se salió por la cromatografía gaseosa, está el espectro de masa. El espectro de masa son pequeñas líneas donde están los distintos iones que se fragmentaron. Comienza por el ion molecular, que es la molécula, es una molécula que se llama decano, que está ionizada completa. Eso se llama ion molecular, nos da el peso molecular de la molécula. Sabemos el peso molecular, pero no sabemos cuál es la molécula, pero el patrón de fragmentación tiene tanto de este ion, tanto de este ion, tanto de este ion, tanto de este ion. Cada ion es más chiquitos, que cada ion es como un piquito dentro digamos, de esa molécula, no del cromatograma. El cromatograma aparte. Un pico del cromatograma nos da este espectro de masa de esa molécula que salió en ese pico. Y con este espectro de la masa, de acuerdo a los iones que están, agarramos nosotros ese espectro y vemos, tiene tanto de esto, buscamos los libros y qué sé yo. No perdemos el tiempo en eso. O sea, por ahí si una molécula es muy rara, sí lo hacemos. ¿Por qué? Porque el mismo PC que hace el registro del cromatograma y de cada pico te da el espectro de masa, tiene una librería ya metida en la PC en donde dice, salió este espectro de masa de este pico, lo compara con la librería y dice, es tal molécula. O sea, hoy es muy simple hacer un análisis de masa porque ya está todo resuelto. Antes no, había que ver la masa, a ver este ion tiene tanto, este ion, qué tamaño es, este otro ion, y así analizar cada uno de los iones, y después de varias horas, es decir, puede ser tal molécula. Ese tiempo, hoy la computadora es una milésima de segundo, te da el espectro y te dice qué molécula es y listo, problema resuelto. Bien, como les dije, acá lo importante es que sepan que cada pico va asociado a un espectro de masa y ese espectro de masa le permite identificar la sustancia que salió. Y el cromatograma, digamos, separa las moléculas de la mezcla y las cuantifica. Es fantástico, realmente. Acá está lo que les decía de la biblioteca, hay referencia de espectro de masa en una biblioteca de espectro para la identificación de compuestos. O sea que directamente ni hay que pensar. La computadora del GC se encarga de la identificación. Hay veces que, bueno, hay que analizar un poquito la masa porque hay espectros que son muy similares y el equipo te da una probabilidad de que sea tal molécula. Entonces uno tiene que analizarlo y decir, me da que es tal molécula. Y vos decís, no, en mi mezcla es imposible que esté esa molécula, está esta otra. Entonces ustedes ven en las listas de probabilidades, las de ustedes tienen el 80% y el equipo le dio, digamos, el 80% le indicó y había otra con el 90%, pero saben que la del 90% no está y es la que está en la del 80%. Bueno, entonces un poco el conocimiento que también hay que tener el técnico que maneja y hace los análisis. Otra forma de ionizar, esa era con un chorro de electrones, y la otra es con una ionización química. También se logra, digamos, se ioniza de una manera distinta, pasa digamos, el gas de la columna con la muestra, se le ataca con estos iones químicos, se ioniza la muestra y entra de la misma manera que entró la otra a los detectores de masa, se fragmenta y se ve acá tiene el cuadrupolo, lo demás es igual. La forma de ionizar la muestra es distinta. Las moléculas son ionizadas mediante una reacción con un gas reactivo. Los iones del gas reactivo son formados a alta presión. Gases reactivos puede ser metano, isobutano o amonio. O sea, con esos gases, en vez de un chorro de electrones, se va un gas de esto a alta presión. Eso hace que se ionice la muestra y después entra el detector de masa, se fragmenta y se separan los fragmentitos. Bien. Bueno, esto es una cosa se usa para perfume, básicamente, para aromas. El mismo cromatógrafo, pero a su vez tiene un derivador en donde hay un evaluador sensorial altamente sensible a los olores. Yo, por ejemplo, no serviría porque no soy muy sensible a los olores, en donde
Cuando sale una molécula, no solo sale el cromatograma, sale el espectro de masa, si está acoplado a un espectro de masa, sino que también sale por un tubito que pasa digamos, a la nariz, hablando realmente de una persona, que tome el olor, dice, este aroma, salió un aroma y es un aroma agradable. A ver cómo es la molécula. Ah, esta molécula interesante, bueno, pónganle en tal perfume. Entonces, obviamente, esto se usa para desarrollo de perfume o de aromas muy especiales. Esta persona que trabaja acá, puede ser que no sea el técnico que maneje el equipo, lo más probable es que no sea el técnico que maneje el equipo, pero sí tiene un elemento muy valioso en su anatomía, que es su órgano sensorial, que es el olfato. Digamos, tiene un olfato muy valorizado, así que debe ganar muy buen dinero, porque realmente tiene la precisión de saber cuándo sale un aroma, poder a veces hasta identificar qué tipo de olor es, cuando son muy entrenados, y bueno, y puede hacer un comentario sobre el aroma que sale, si es agradable, no es agradable, fuerte, no fuerte, qué sé yo, no sé. Eso ya hay que ver la parte sensorial, y bueno, la parte sensorial es una materia que van a ver el año que viene en el segundo cuatrimestre. Bueno, listo, dejamos eso atrás. Vamos al sistema de recolección de datos. Recolección de datos. O sea, ya vinimos, cilindros, válvulas, el inyector, la columna del cromatógrafo, los detectores, y de ahí sale toda la información que va a la computadora. Bueno, antes no había computadora, así que fíjense cómo había que laburar después. Ahora está la computadora. Eso es, digamos, ahí van todos los datos. Eso se recolecta la información, se hacen los cromatogramas, las tablitas con toda la información que se requiere de una cromatografía. Bueno, obviamente ahí sale una señal analógica, se transforma en una señal digital y se hacen todos los cálculos habidos por haber. Hoy ya vienen los software. Esos software que se usan para las computadoras son cosas muy especiales, no son software que uno va a decir, voy a comprar un software para ver los datos de un cromatógrafo de gases. Lo compre un laboratorio que tiene cromatógrafo y cada software está desarrollado para cada equipo. Y realmente a veces son un dolor de cabeza, porque tiene que estar muy bien instalado ese software y el técnico que tiene que conocer bien el manejo, porque si no es un desastre. Y muchas veces, cuando no están bien desarrollados esos software, hay incompatibilidades entre, digamos, los sistemas que se utilizan. Si es una masa, si por un detector de masa o por un detector de fit, el mismo software a veces no trabaja con los dos, hay que cambiar de software y se producen incompatibilidades entre los software, que es a veces lo que nos pasa a nosotros. Entonces, por eso tiene que estar todo muy bien instalado, muy bien diseñado el software, y además son carísimos. Es decir, yo me voy a comprar el cromatógrafo, te venden. El cromatógrafo cuesta $50.000. El detector de masa te cuesta $150.000. Y el software te cuesta $20.000. Entonces, es un costo más que hay que tener en cuenta. Entonces, a veces te dicen, no lo ponga en cualquier computadora, póngalo en la computadora que nosotros le damos. Y esa computadora no cuesta $500 o $1.000 como cuesta cualquier computadora, sino que se cuesta $2.000. Entonces, bueno, vamos a entrar a sumar, decir, no, deje que yo voy a poner mi computadora para no seguir gastando. Pero bueno, todo eso tiene que estar muy bien instaladito y funcionando bien. Bueno, acá está, simplemente ya esto es una síntesis, ¿ven? Maneja uno o varios cromatógrafos, se pueden tener un software con una computadora y varias señales de distintos cromatógrafos y con la misma computadora manejar todos los cromatógrafos simultáneamente, tiene esa flexibilidad, digamos, los software. Adquieren los datos, controlan el instrumento. Hoy, antes el instrumento uno lo manejaba con perillitas, en el cromatógrafo movía esta perillita y regulaba el gas moviendo una manual. Hoy, después pasó a una pantallita, una PLC, así se le dice a la pantallita en el cromatógrafo, que uno hay una pantallita con tecla o digital y va regulando las variables del cromatógrafo. Hoy ya está la computadora al lado y ahí en la computadora pone todo y ahí salen las señales y el cromatógrafo regula todo, la velocidad de flujo, las temperaturas de la columna, los programas que se hacen, se regula el inyector, el detector, todo se regula en la computadora, se arma el programita, decimos nosotros el programa, para un análisis. Si tenemos el programa de ácidos grasos,
Entonces ya está el programa hecho. Entonces nosotros decimos, vamos a correr ácido graso. ¿Con qué columna? Pues normalmente tienen dos puestas. En columna A, bueno, si te va, ponemos programa tal, aplicar a la columna del puerto A. Ya está regulado todas las variables, automáticamente se calibra el equipo, una vez que está calibrado se prende la lucecita verde, cuando está la lucecita verde recién ahí podemos empezar a inyectar muestras. Hace las corridas, cuando termina inyectamos el siguiente, tenemos inyección manual, estamos tratando de comprar un inyector automático, pero hoy trabajamos con inyección manual, entonces terminó y no me inyectamos el siguiente, cuando se vuelve a prender la lucecita verde se equilibra el equipo, se inyecta el siguiente muestra. Bueno, tienen gran memoria, velocidad, procesamientos, fantástico. Uno ve acá tienen, por ejemplo, acá tienen un pico, y acá abajo está el masa, puede ser de este pico o de este, no sé. Pero ven, está el cromatograma y abajo el espectro de masa, en esta imagen que han puesto para este esquema, digamos. Entonces, bueno, uno se para sobre este pico y abajo le aparece el masa de este pico. Si yo me paso a este otro pico, veo en este otro pico y me aparece el masa de este otro pico. Si este es un pico puro, tiene una sola sustancia, el masa que tengo acá es el masa de esa sustancia y me dice qué sustancia es. Si tengo mezcladas dos sustancias, voy a empezar a renegar porque voy a ver iones moleculares, entonces la librería del cromatógrafo no encuentra esa sustancia, porque claro, están mezcladas dos sustancias en realidad. Y la librería no te dice que son dos sustancias mezcladas, dice probabilidad baja de que sea tal cosa, claro, pues está tan contaminada con otros iones moleculares que te da una probabilidad baja de que sea un componente.